Muy bien. Buenos días para todos. Damos gracias al Señor por este día tan hermoso. Pedimos, Señor Todopoderoso, nuestro Elohim, nuestro Creador, el Rey de Reyes y Señor de todo el universo. En ti nos colocamos, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Muy bien. ¿A quién estamos adorando? Vamos a analizar este tema de a quién estamos adorando. ¿Cómo se llama este, cómo se llama el Todopoderoso, el Eterno? Decíamos en el tema anterior que Él se ha manifestado a través de títulos, de esencias. Sus manifestaciones se han traducido como sus diferentes nombres. Pero vamos a enfatizar en algunos textos claves de Apocalipsis 14 sobre el primero, segundo y tercer ángel, específicamente sobre la adoración. Y ayer mencionamos, en el tema anterior mencionamos, de pronto hicimos alusión a los nombres que estaban aquí en Apocalipsis 14:7, pero vamos a iniciar en el verso 6. Dice, después vi otro Malach, Malach es otro ángel, volando por el medio del cielo con buenas noticias, que es lo que traduce el Evangelio. Buenas noticias eternas, porque el Evangelio es eterno, para proclamar a aquellos que viven en la tierra. Es específico, que viven, o sea, que vivimos en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así se expresa. El verso 7 dice que a gran voz dijo, o proclama a gran voz, teman a Yahvé. ¿Teman a quién? A Yahvé. Ahora, aquí hay un tema importante. Teman a Yahvé. Denle gloria, porque a la hora ha llegado cuando hará juicio. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales del agua. Y luego dice del verso 8, otro malaj, o sea, un segundo malaj, otro malaj, un segundo, es específico, aquí estamos con el segundo ángel, le siguió diciendo, ella ha caído la gran ciudad. Ella ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de Yahvé. Aquí por ninguna parte se menciona el Hijo, ¿verdad? Sino Yahvé. Cuando leemos en otras versiones no dice Yahvé, sino Dios. La causa de su prostitución. Luego viene un tercer ángel, otro Malak, un tercero. Le siguió y dijo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente y en su mano, en verdad beberá del vino de Yahvé, el vino de Yahvé, servido sin diluir en la copa de su furia. Él será atormentado con fuego y azufre delante de los malachim, kadoshim. Malachim es el plural de malach, ángeles, kadoshim, santos, y delante del Cordero. Entonces, este texto, este verso 10, nos habla de la ira de Yahvé, que
cae sobre los que tienen la marca de la bestia, en presencia de los ángeles santos y delante del Cordero. Dice el verso 11, y el humo de su tormento subirá por siempre y para siempre. Y los que adoran a la bestia, nuevamente vuelvo a enfatizar, los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que reciben la marca de su nombre, no tienen reposo de día ni de noche. Pero me llama poderosamente la atención del verso 12. En esta versión Kadosh, esta es la versión Kadosh, no es la versión israelita de Nabim, sino es la versión Kadosh. Es habla como tan específico de dos personajes. Dice, he aquí, perdón, aquí es donde la perseverancia es necesaria, o sea, perseverar, por parte de los Kadoshim de Yahvé, de los Kadoshim, o sea, de los santos de Yahvé. Hay aquellos que observan sus mandamientos y ejercitan la llanura de la fe de Yeshua. Me llama la atención porque le llama por su nombre a Yahvé y le llama por su nombre a Yeshua. Pero las versiones dicen Dios, Dios, Dios y Dios. Es decir, que todos estos títulos ya que aparecen, que en realidad aquí ya no serían títulos, sino que está mencionando a nombres específicos ya para el tiempo del fin, ¿sí? Para el tiempo del fin. Ahora, cuando nosotros miramos en el libro de Revelación o en el libro de Apocalipsis y vamos allí a analizar algunos aspectos, encontramos que mencionando los nombres de Jesús, de Yeshua, en el Apocalipsis, o los títulos que se le dan allí, ¿verdad? Aparecen unos títulos específicos y encontramos una variedad de títulos con sus textos bíblicos. Y es que aparece como Jesucristo, o sea, Yahshua HaMashiach. En este caso sería Yahshua HaMashiach. Y aparece con sus textos bíblicos de Revelación 1 y 5. Pero dice que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el alfa y el omega. En este caso sería el Aleph y la Taf en la letra hebrea. Principio y fin, el Señor, el Todopoderoso, con sus textos bíblicos. El primero y el último, o sea, el alfa y el omega. En hebreo se entiende mejor su profundidad de contexto. Hijo del hombre, que en este caso sería en hebreo Ben Hamidán. Ben es hijo, Ha de él, Midán de Adán, o sea, hijo de hombre. ¿Por qué? Porque la palabra Adán significa humanidad, hijo de la humanidad, o sea, genéticamente descendiente de Adán. ¿Hijo de quién? Y aquí me quiero detener. Hijo de Dios. Pero el original no dice hijo de Dios. ¿Ya? Ben Yahvé. Ben Yahvé. Ben hijo de Yahvé. Estos títulos son importantes. El santo, el verdadero, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero, el redentor, el ángel fuerte.
el Cristo, Jesús, Señor de señores, Rey de reyes, fiel y verdadero, el verbo de Yahvé, o sea, la palabra de Yahvé, el Rey de reyes y Señor de señores nuevamente, Dios, la estrella resplandeciente, el linaje de David, Señor Jesús y Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros encontramos allí, nos vamos a los títulos o atributos o esencias, encontramos que se ha revelado como Adonai, como Él, y solamente saqué 20 títulos, 21 títulos que aparecen aquí. Ya aparece el Elohe Israel, el Eyón, Elohim, el Olam, el Roy, el Shaddai. Y en esto me quiero detener aquí. ¿Por qué? Porque me llama la atención, por ejemplo, el verso en el libro de Apocalipsis, capítulo 3 verso 12, y voy a leerlo. No sé si alguien lo tiene por ahí y me puede colaborar con la lectura de Apocalipsis 3:12. Si yo lo leo acá. Apocalipsis 3:12. Sí, Vamos señor. aquí. ¿Qué dice en Apocalipsis 3:12? Revelación 3:12. En una Dice, Biblia, en cualquier versión. Vamos a leerlo en cualquier versión. al que venza, yo lo haré columna en el templo de mi Elohim, y nunca más, y nunca jamás saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, enviada por mi Elohim y mi nombre nuevo. Perfecto. Muy bien. Yo tengo aquí, en esta versión, K2. Vamos a leer por aquí y encontramos aquí, vamos a ver en el libro de Apocalipsis, el verso 3, ¿verdad? Y el capítulo 3 y el verso 12. Dice, yo lo haré, Apocalipsis, sí, Apocalipsis capítulo 3 verso 12. Dice, yo haré de que prevalezca columna en el templo de Elohim, y nunca lo abandonará. También escribiré en él, o sea, en el redimido, el nombre de Yahvé, y el nombre de la ciudad de Yahvé, la Jerusalén, o sea, la Nueva Jerusalén, de lo alto, lo cual describe desde el trono del cielo de Yahvé y mi nuevo nombre. Entonces aquí encontramos nosotros que está hablando de un qué, de un nuevo nombre. Entonces, lo que nos da a entender aquí es que para los últimos tiempos, o para el tiempo final, el mensaje del tercer ángel, de la hora undécima, ya, del tiempo final, del final del tiempo, del fin, es que hay una revelación grande porque vamos a conocer realmente su verdadero nombre. Y no solamente los títulos por el cual se ha manifestado a través de la historia, tanto en la Taná, ya, que es en el testamento inicial, no en el Antiguo Testamento, porque a veces todavía, como nos sucede a veces en los tiempos modernos, todavía tenemos en la mente los tiempos gregorianos. Cuando son las 8 de la noche pensamos que es el mismo día del día
miércoles, cuando ya es jueves, empezando que los días de la semana están transgiversados. El Señor no le colocó nombres a los días de las semanas. Los meses son diferentes a lo que queremos. Entonces, en estos títulos que aparecen aquí, vamos a encontrar que al final de los tiempos, y muchas personas ya le fue revelado, de que al Señor lo deberíamos llamar por sus títulos, por los títulos que Él se manifestó al pueblo antiguo y se está manifestando al pueblo nuevo a través de la Brit Hadasha. ¿Qué es Brit Hadasha? La palabra Brit, algunos dicen Braid, porque así está en la fonética, pero la correcta pronunciación es Brit. Brit significa pacto, y cuando habla de pacto se refiere específicamente al testimonio del Señor, del Eterno, escrito en tablas de piedra. Eso es Brit. Pero en el original aparece Brit Hadasha, o sea, el pacto renovado. Es decir, la nueva alianza. Pero es que es muy diferente decir nueva alianza a decir nuevo pacto, porque el pacto es eterno. El Señor hizo un pacto con el pueblo de Israel y ese pacto es eterno. No tiene cambios ni sombra de variación, porque es el reflejo de su carácter, el fundamento de su gobierno, por el cual gobierna todo el universo basado en los principios del amor, la justicia y la misericordia. Por eso el Espíritu de Profecía dice cuando se besaron estos tres. ¿Qué se besaron? O sea, cuando se encontraron el amor, la justicia y la misericordia que se encontraron en el cumplimiento de Mashiach en la cruz, en el madero. Entonces aquí, estos títulos nos ayudan a enfocarnos en a quién debemos adorar. Pero la pregunta es, ¿cómo debemos adorarlo? ¿A quién adoramos y cómo debemos adorarlo? ¿Cómo debemos adorarlo? Dependiendo el tipo de oración que usted hace, entonces se enfoca en una de sus esencias. Y en esto quiero ser claro. En los textos que leímos de Apocalipsis 14, encontramos que el verso 7, si algo lo tiene ahí, vamos a repetirlo nuevamente. La hermana que leyó ahorita, que creo que está leyendo la Biblia Israelita Nacional Nabín, cómo dice esa Biblia y cómo dicen las otras versiones. Entonces dice, temed a Dios y dadle gloria. ¿Temed a quién? A Dios. Pero realmente es temed a Elohim. Es más, en el original dice a Elohim Yahvé. Elohim Yahvé. A nuestro creador y menciona ese nombre. Yahvé. Pero aquí dice temed a Jehová Dios o temed a Dios y dadle gloria. Aquí hay un juego de palabras que a veces nosotros no tenemos en cuenta, pero que Apocalipsis 12:7 dice claramente cómo nosotros debemos adorarlo, a quién debemos adorar. Bueno, si alguien no lo encontró, dice en el libro de Revelación, lo tengo acá, en la Biblia israelita, Nazarena 20, Apocalipsis 12:7. 12:7, sí. 14:7, perdón, 14:7, Ah, sí, señor. 14:7, Dice, 14:7. Decía a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Ahora, cuando dice aquel que hizo, es muy diferente a aquel que creó. Interesante eso, ¿verdad? Adorar a aquel que hizo
Ese texto, ¿dónde lo encontramos? ¿En Génesis, capítulo 1, o en Éxodo, capítulo 20? Fíjate que en Éxodo, capítulo 20, está hablando de los 10 mandamientos, o sea, del testimonio escrito en tablas de piedra. Y hablando específicamente de Shabbat, en el verso 11, si lo puede leer, hermana, es el contexto de Apocalipsis 14:7. O sea, contextualiza, porque no solamente es el contexto. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. ¿Por qué debemos, por qué debemos acordarnos del día Shabbat? Porque hay tres características, pero específicamente el contexto que nos ayuda aquí, Apocalipsis 12:7, es a quién debemos adorar: aquel que hizo el cielo y la tierra. Aquel que hizo el cielo y la tierra. Y Apocalipsis 12:7 nos dice: decía gran voz, respeten a Yahvé, respeten, o sea, teman, adórenlo, y denle la gloria, o sea, la gloria que se merece, porque ha llegado la hora de su juicio. Inclínense al que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Inclínense al que hizo. Ahora, hay una diferencia entre crear y hacer, porque hacer es modelar, tomar algo de la preexistencia, y crear es hacer algo de lo que no se ve, de lo que no existe, y formar las cosas. La palabra crear en el original es la palabra bara, y la palabra hacer en el original es la palabra asha. Pero, hermano Luis, ¿qué diferencia hay? Muchísima, muchísima. Porque cuando habla de la creación, ¿verdad? Está hablando precisamente de Yahvé. Y cuando está hablando de que hizo los cielos y la tierra, está hablando de Yahshua. ¿Notan que hay una grande diferencia? Ahora, ¿quién hizo los cielos y la tierra? Yahshua. ¿Quién creó el universo en toda su majestad? Yahvé. No sé si habían detallado esto. Ahora, cuando Él se manifiesta a través de todos esos títulos, ¿de quién está hablando? De Yahshua. Y lo llama el Adonai. Ahora, ¿qué significa el título Adonai? ¿Por qué nosotros debemos de pronto adorar dependiendo de la necesidad? Porque hay muchas necesidades. A veces decimos, vamos a orar por la familia, vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por la salvación, vamos a orar por varias necesidades. Pero siempre cuando adoramos, Señor Dios, Dios mío, te pedimos por la sanidad. Dios mío, por esto, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Entonces, la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, tiene que, con gemidos indecibles, traducirle para que llegue esa oración traducida al trono del Padre Celestial. Porque la oración llega directamente a quién. O sea, va dirigida a quién. ¿A quién debe ir dirigida esa oración? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? ¿A Yahvé, a Yahshua o a la Ruach HaKodesh? ¿Quién me puede ayudar? Al Padre. Al Padre. Porque el Señor Jesucristo dijo así: cuando oren, digan así: Padre Kadosh, Padre mío Kadosh, que estás, ¿dónde? ¿Dónde está el Padre? en los cielos. En los cielos, no dijo en el cielo, porque el Padre está en todas partes, está en todos los cielos, menos donde hay pecado.
Donde hay pecado está a través de su Hijo, o a través del Espíritu Santo, o a través de la gran obra que hacen los ángeles. Entonces, Adonai, ¿qué significa? El Señor, o mi Señor, mi gran Señor. La aplicación Dios, ¿ya? También se puede traducir como amo, Señor majestuoso, ¿ya? Nuestra autoridad plena, y están las referencias bíblicas. Eso es lo que significa Adonai. Adonai realmente se debería traducir como mi Señor, refiriéndose al Señor de señores, ¿verdad? Pero el Hijo del Hombre, o sea, un humano, hijo según la descendencia genética, recibió también esta autoridad, porque por eso dice el libro de Mateo, toda autoridad me ha sido dado del cielo. O sea que él tiene esa autoridad como humano, como redentor, y le ha sido asignada esa autoridad que también tiene el Padre. Por eso cuando lo encontramos en el libro de Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, Daniel 7, encontramos que él llega, he aquí que un hijo como de hombre llega hasta donde está el anciano de días para recibir esa autoridad que le ha sido delegada. Por tanto, él dice, toda autoridad me ha sido dada, por tanto, ir y hacer discípulos. Ya no está pidiendo el permiso porque ya el permiso lo fue otorgado. Toda autoridad me ha sido dada, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, empezando por Jerusalén y finalizando hasta el último de la tierra. Ahora, el, el inicio de este título, el, que significa el fuerte, por eso de ahí viene, por ejemplo, Eloa, que significa el fuerte creador. Eloa es el fuerte creador. Eso está en un singular explícito y Elohim en un plural definido. Esta aplicación es el más poderoso de cualquier Dios falso. Ya, Dios que vencerá todos los obstáculos. Nosotros podemos depender de Él. Y están las referencias bíblicas. Aparece más de 200 veces en el Antiguo Testamento, pero realmente en el Testamento inicial. También aparece el título Elohe Israel, el Dios de Israel. Elohe Israel. El Eyón, el significado altísimo. La aplicación es el Dios Todopoderoso, en quien podemos colocar nuestra confianza. Entonces, cuando nosotros lo llamamos por sus títulos, es muy diferente que decirle Dios, porque estamos siendo específicos con sus grandes atributos que Él tiene, sus grandes poderes. Y le estamos diciendo que el Altísimo, ya, el poderoso de las alturas. O sea, no hay más sino Él. Elohim, el creador todopoderoso, que están aplicando ahorita. Él, Eloa, Elohim. Él, Eloa, singular, Elohim en plural definido. El creador todopoderoso, ¿ya? El creador todopoderoso del universo, no solamente de la tierra. Dios que conoce todo,
crea todas las cosas y está en todas partes, en todo momento. Es el plural de él. Y aparecen las citas bíblicas. El Olam. El Olam, porque en esto debemos entender, significa el eterno, refiriéndose a la eternidad, a la eternidad. En este caso, se está refiriendo al Olam, porque hay tres, hay tres palabras y cuatro con su eternidad que no tienen principio ni tienen fin. Y es el Olam. El tiempo y el espacio en el Olam. ¿Quién ha podido definir el inicio de la eternidad? ¿Nadie? ¿O cuándo es el fin de la eternidad? Entonces, cuando decimos que Él es el Olam, estamos diciendo el que es desde la eternidad hasta la eternidad. Así que qué bonito esta expresión, el Olam. Señor, tú que eres el Olam, bendícenos para estar contigo por el Olam, por la eternidad. Porque tú eres el Olam, tú eres el único que es Olam, tú eres el único que es eterno. ¿Ya? Él es el principio y el fin. Cuando habla del principio y del fin, está hablando del Olam. Por eso se define como el eterno. Él es el Olam. Pero el Olam es un tiempo no definido. Y esto puede confundir de pronto la definición de expresión en el significado del Olam. ¿Por qué? Porque cuando el Señor hizo los cielos y la tierra, ya, Él creó y después hizo. ¿Cuándo los hizo? Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y séptimo día. Él los hizo. Que es muy diferente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y después comenzó primer día, segundo día, tercer día. Ahora, dentro de esos días hubo creación y también hubo muchas cosas que se hicieron de la preexistencia. Y esto ya sería otro tema. Pero estamos hablando del título del Olam. El Olam es lo que se determina o se define como el tiempo no medible. Porque el Olam no se puede medir. Porque viene desde la eternidad, hablando del tiempo, hasta la eternidad. Y ese tiempo desde la eternidad hasta la eternidad es un tiempo que no se puede medir. Lo podemos medir por lapsos de espacio. ¿Ya? Por eso se llama el espacio y el tiempo son infinitos, así como es el creador. Por eso a él se le llama el Olam. Y quería pues detenerme en esto. El Roy. El Roy. ¿Qué es el Roy? Tú eres el Roy. Tú examinas todo porque tú me ves en todo instante. ¿De dónde me esconderé de tu presencia? Porque si voy a las profundidades de las aguas, allí estás tú. El Roy, el que me ve. ¿Ya? No existe ninguna circunstancia en nuestra vida que escape de su conocimiento, de su cuidados paternales. Nos conoce a nosotros y nuestros problemas. Y estas referencias las encontramos en Génesis 16, 11 al 14 y Salmos 139, 7 al 12. Está hablando.
como referencia de muchos textos que encontramos, porque Él puede estar viéndonos en todo momento, en todo instante. No como decía algo, Señor, ¿dónde estás? Mire mi situación, acuérdate de mí. ¿Será que el Señor no se acuerda de nosotros? Señor, mira, inclina tu oído, escúchame. Señor, inclina tu mirada y me ves. No, el Señor te ve porque Él está en todas partes. Solamente que Él no puede responder todas las preguntas que son indebidamente formuladas. Hay unos principios para responder sus oraciones. Y en esto es muy importante, porque nosotros tenemos que saber a quién adoramos realmente, a quién estamos adorando. ¿A la bestia? ¿Ya? Porque eso es lo que dice el mensaje del tercer ángel. Primero, segundo y tercer ángel es enfático, cada quien con su determinación de mensaje. Nos enseña de que tenemos que hacer separación en adorar a nuestro Elohim, a nuestro Creador, a Yahvé, nuestro Elohim, el eterno Creador, bueno, adorar a la bestia. Es decir, nosotros cambiamos la fórmula que él dejó en su palabra de cómo debemos adorarlo y a quién debemos adorar, pues nosotros podemos estar desviándonos y adorando a quien no consideramos a, a un ser diferente al que nosotros estamos considerando que estamos adorando. Entonces, es muy importante saber a quién estamos adorando, cómo debemos adorarlo, por qué debemos adorarlo. Cuando hablamos del Shaddai, la palabra Shaddai tiene un significado profundo. ¿Quién es el Shaddai? El todo suficiente, el Dios de las montañas, ¿ya? El todopoderoso, es la fuente inagotable de toda bendición. ¿Quién? El Shaddai, el poderoso. Nuestros problemas no son demasiado grandes como para que no los pueda manejar. Él maneja cualquier situación que nosotros tengamos. Y están las referencias bíblicas. Pero esta palabra de Shaddai, en los 6 días, ¿a quién se le determina específicamente? A la Ruach HaKodesh. Porque dice que él se paseaba sobre las fuentes de las aguas. Ahora, si nosotros lo explicamos en una mentalidad hebrea, lo que está diciendo es el que perfecciona y embellece toda su creación. El que perfecciona y embellece toda su creación. En una profundidad de explicación del título Shaddai, está diciendo el que le dio belleza a todas las colinas hermosas, el que convirtió su creación en un Edén, en lo que se traduce como en un paraíso, en algo hermoso, como cuando nosotros hacemos una construcción de una casa, la hacemos la construcción en obra negra, pero luego comenzamos a embellecer esa creación. Esa construcción que hizo la comienza a embellecer. Y entonces le coloca puertas, le coloca baldosa, le coloca un baño bonito, le coloca una cocina bella, le coloca un cielo raso, la pinta y luego la decora, la embellece. Eso es Shaddai. Ahora, cuando nosotros queremos, Señor, que nuestro cuerpo físico, mental y especial sea una belleza, una atracción, que sea un orgullo para nuestro Creador, para nuestro Elohim, entonces decimos, oh, tú eres el Shaddai, tú eres mi Shaddai. Miren qué lindo, que tú eres mi Shaddai, que me embelleza, que coloca gracia en mi mirada hacia mis semejantes, que la gente me ve como algo especial, porque mi espíritu es diferente.
Mi alma es diferente, mi hablar es diferente, mi manera de pensar es diferente, porque tú me has dado de tu Shaddai, de tu belleza, de tu perfección, de tu elegancia. Y entonces alguien decía, no hay persona fea, sino mal analizada, porque ya la belleza viene de adentro, pero ese de adentro viene de afuera, porque de afuera viene de Shaddai, que nos embellece interiormente para vernos exteriormente, física, mental y espiritual, ante nuestros semejantes, que así quiere que el Señor seamos personas diferentes, y así la gente vea que realmente tenemos un Elohim poderoso y que somos diferentes a todas las naciones. Porque yo quiero que seas diferente, pueblo único entre todas las naciones que están sobre la tierra. Deuteronomio 14, 1 y 2. Eso es importante. Eso es que el Shaddai. Ese es nuestro Shaddai, el que nos embellece, el que nos da ese orgullo cuando hablamos. Algunos dicen, es que uno llega y habla con el pastor tal, habla con el hermano, con la hermana, y se siente una atmósfera, se siente algo agradable. Uno no se quisiera ir de ese lugar. Uno llega a esa casa y siente uno que es diferente. Algunos le llaman la atmósfera. La atmósfera es la presencia del Shaddai en ese lugar. Entonces el Shaddai. Y así pudiéramos detenernos en cada uno de sus títulos, de sus manifestaciones, de sus poderes a través de sus atributos, ¿verdad? Emmanuel, el que está con nosotros, ¿ya? El eterno, el yo soy. Se traduce como yo soy, pero es el eterno, ¿ya? La manifestación que se le dio a Moisés para que fuera a los egipcios, ¿verdad? El que está entre nosotros, el que habita por toda la plenitud de la deidad. Ese es Emmanuel. Por eso se traduce Dios con nosotros, ¿ya? Pero esa es la eternidad con nosotros, porque nos ha llevado para que vivamos eternamente con Él, condicionados a su obediencia por la lealtad, por el temor a Yahvé. Jehová. ¿Sabían que la palabra Jehová no existe en el original? Porque lo mutilaron. Gracias. Porque mutilaron esta palabra. Por eso a veces cuando hablamos con respeto, con testigo de Jehová, que la palabra Jehová no existe en el Antiguo Testamento, en el Testamento, porque todavía a veces cometemos, yo lo expreso así para darme a entender, ¿no? Ya, el Antiguo Testamento, pero es el testamento dado por Dios a su pueblo. Y existe el testamento renovado, pero es el mismo, con unas nuevas alianzas, unos nuevos acuerdos para mejor entenderlos. Jehová. Primero, le falta una H al final. Y segundo, le cambiaron la Y, o sea, la Yod, que se dice en hebreo, la letra 10, por la J. Y así se la colocaron a Jesucristo. Jesucristo, Jesús. Eso lo cambiaron en el siglo XVI, los griegos, porque es más, en la fonética es más fácil pronunciar J que yo, Y, G, Y. Entonces se demora un poquito más y para fluir la palabra más rápido, entonces la cambiaron por J, ¿no? Porque eso nos conviene, porque es el fluido de la lingüística que nos ayuda a expresar con más facilidad la expresión de la palabra. Y listo, la cambiaron. ¿No? Ay, ¿por qué lo hicieron? No, porque así se ve más elegante. La lingüística de la Academia de la Lengua Española lo expresa así, y en el griego, la lingüística griega es mejor. ¿Ah? ¿Y con qué? Entonces, no es Jehová, es Jehová, pero realmente es Yahvé. Yahvé. Porque cuando nosotros decimos Jehová, y en la fonética del contexto de la vocalización en el contexto hebreo, hay unos principios de pronunciación por respeto al creador.
Y es que primero se debe pronunciar la A. ¿Cuál es de las 5 vocales es la vocal más abierta? La A. Y en esa directriz de fonética, de pronunciación, de abertura de los labios, de la boca, encontramos que primero se pronuncia la vocal más abierta y así sucesivamente hasta la vocal más cerrada. En la expresión de la lingüística hebrea existe el principio del respeto, de que la vocal más abierta se le debe dar ¿a quién? Al creador, excepto algunos títulos, dependiendo la contextualización y el motivo por el cual el título fue dado en su función de la creación. Pero cuando hablamos del creador, o sea, del eterno, de Yahvé, se debe iniciar con A. Y si hablamos de la redención, ¿ya?, del redentor, se debe comenzar con A. Hermano Luis, ¿y cómo se puede probar eso? Muy sencillo. Yahvé, ¿con qué vocal inicia? Con A. Y Yahshua, ¿con qué vocal inicia? Con A. Algo dicen, no, es Yeshua. Otra dice Yahshua, es Yeshua. Bueno, ¿cuál es la expresión de la palabra de más lealtad? A. Entonces es Yahshua y no Yeshua. Pero esos son principios de fonética en la semántica hebrea, en la sintaxis, cuando nosotros manejamos el contexto del respeto al creador. Entonces no sería Jehová, sino sería Yahvé, que está hablando de Yahvé. ¿Ya? Yo soy. Por eso es que dice yo soy. ¿Ya? Eye, eye, la expresión que mencionaba en el tema anterior sobre que se le dio a Moisés. Y eso no se traduce como yo soy, sino como, bueno, algunos lo traducen con respeto, claro, pero es el ya, y ya es el eterno por la eternidad, el Olam. ¿Eh? Interesante. Yahvé Jireh, Yahvé Jireh. Aquí es con Y y aquí también es con Y. Y lo colocan con J. Todas esas partes, y lo que hacen estos estudios, ¿verdad? Son personas que, por lo que veo, nunca han estudiado hebreo, o de pronto el peso profético del hebreo, porque me doy cuenta por la transliteración en el contexto de las letras hebreas cuando lo pasan a nuestro idioma, le cambian realmente la traducción de la palabra, de la letra. En este caso es Yahvé Jireh con Y. Algunos lo escriben con Y. El Señor proveerá. O sea, ¿quién es nuestra provisión? ¿Quién nos provee a nosotros? Jireh. Jireh significa nuestra provisión en la alimentación, en el vestido, en todo lo que nosotros. Entonces, si nosotros vamos a hablar de una petición económica, hablamos de Jireh. Yahvé Jireh. Yahvé Jireh. Y así, y estos textos bíblicos, estos temas, si tan interesados, yo lo puedo pasar. Pero Yahvé Mekadesh. ¿Qué es Yahvé Mekadesh? El Señor que santifica. Mekadesh viene de Kadosh, de santo, pero Mekadesh es el que santifica, el que santifica. Y el que nos santifica con la grandeza de tu presencia, sería con la grandeza, no sería Mekadesh, sino Mekadoshin, que es una santificación especial. Y así nosotros quedamos Yahvé Nisi. El Señor es mi bandera, o sea, mi estandarte. Él es el que me representa y yo lo represento a Él como representante del Señor en la tierra, en el sentido de ser su hijo y ser sus canales informativos. Pues nosotros somos canal informativo, somos mensajeros, somos enviados a pregonar las buenas nuevas de salvación del mensaje tercer ángel, a pregonar las buenas nuevas de salvación al mundo. Y aquí encontramos que vamos a tener apenas por el atributo número 14 que vamos a llevar, Yahvé Rafa.
¿Qué es Rafa? Es lo que sabes, Señor, tú eres el médico de médicos. Y te estamos pidiendo aquí, creo que hubo un tema la semana pasada donde hablaba realmente el médico. ¿A quién debemos ir? A Rafa, porque Rafa en hebreo es el que sana. ¿Y quién es el que sana? El médico de médicos. Pero a veces nosotros recurrimos primero a los médicos que están en los diferentes consultorios, y eso no es malo, pero nosotros tenemos que, Señor, darle sabiduría a este señor, porque hoy tengo una consulta médica con un especialista, con un otorrino, con un neurólogo, bueno, con tantas especialidades que hoy día han aparecido, porque son tantas miles de especialidades sobre la salud, cuando nosotros tenemos a Rafa, Yahvé Rafa, el médico de médicos. Recorrimos, y si nosotros vamos ante él, ¿verdad? Guardando sus principios y obedeciéndole fielmente a su palabra, testificando, dice que ninguna enfermedad que le cayó a los egipcios vendrá sobre nosotros, porque Él está con nosotros y Él nos sana día y noche. Él nos sana día y noche. Y Él nos sana las 24 horas del día. ¿Quién? Yahvé Rafa. Así que si nosotros vamos a pedir por sanidad, pidamos directamente. Obviamente a través de Yahshua Mashiach, que es el que nos redimió. Pero pidamos directamente a quién? A Yahvé Rafa. Yahvé Rafa, tú que eres el médico, el sanador por excelencia, en este momento, pido, Señor, si es tu voluntad. Pero si estamos autorizados, tenemos que saber si realmente la oración que estamos haciendo es debida o no. De hecho, por eso los ancianos ungidos, cuando van a orar por un enfermo que lleva varios días padeciendo, primero hablan con la familia, hablan con el enfermo, ya, porque a veces hay sanidad para vida, o sea, para sanidad física, y hay uno ora a veces como ungido, ¿verdad? El ungido ora y la persona va y descansa, porque estaba esperando una palabra de salvación, ¿ya? Y la persona murió en paz y el Señor la sanó de la vida eterna, para la vida eterna. Entonces, esto a veces nosotros tenemos que aprender a orar. ¿Cómo oramos? ¿Cuáles son los protocolos de una oración? Voy a orar, hermano Luis, para ver si ora por la hermana que tiene un dolor de cabeza. Claro, hermano, ¿cómo no? Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, pedimos oración por la hermana Teresa, que la sane, pero ya en su interior sabe que eso no tiene fuerza. Uno ora como por una rutina, pero si no hay fe en su corazón. Y este medio y la forma de oración tiene que tener un sentido. Hay que tener el sentido de oración, ¿verdad? Hay que aprender a orar. El Señor lo llevó a los discípulos a orar y quedaron dormidos, porque ellos no sabían orar. Pero cuando uno entiende los modelos, los principios de oración, los protocolos de una oración, usted puede orar horas y horas, hermanos, y no se cansa uno. Pero va uno al templo a orar y ya llevan 5 minutos orando y te miran, hermano, porque no ha terminado esa oración larga, porque nosotros vivimos de protocolos, o sea, son como oraciones establecidas, oye, que son 3 minutos. Claro, hay obviamente momentos y tipos de oración que no se puede pasar de 3 minutos, porque sigue otro programa y es importante. Pero si nosotros estamos solos, nos levantamos a las 3 de la mañana, 4, ¿quién nos está diciendo, mire que el tiempo, no, te puedo orar 1 hora, 40 minutos, y hay tantas cosas por qué orar, y hay tantas formas de orarle al Señor, que nosotros no sabemos orar. Por eso el Señor dijo, cuando oren, oren así. Y nos dio un modelo de oración, pero no para que repitamos, porque nosotros no somos loros para estar repitiendo, sino que debemos orar
dependiendo el sentimiento de nosotros, como cuando hablamos con un amigo, como cuando hablamos con una persona especial. Estamos hablando. La oración, ¿qué es? Hablar con nuestro Padre Celestial. Y entonces la oración se hace agradable, se habla extensa. Hablamos horas y horas y horas y no nos cansamos. Los ángeles pasan todo el tiempo alabando al Señor y no se cansan, porque hay modelos especiales. ¿Cómo debemos orar? ¿A quién debemos orar? ¿Por qué debemos orar? Y esto ya lo vamos a dar para más adelante. Y vamos vamos a dar este otro título por hoy, para continuar en la próxima temática. Dice, Yahvé Sabaoth. ¿Qué es Yahvé Sabaoth? Yahvé Sabaoth es el Señor, es decir, el Adonai, el Adón, el Señor de los ejércitos, el Señor de las huestes celestiales, cumplirá siempre sus propósitos. ¿Recuerda cuando Elías fue a luchar con aquella ciudad? Y estaba temeroso, su pueblo estaba temeroso, sus ejércitos. Y él oró, Dios permite que vea quiénes están con nosotros. Y vio un ejército poderoso y fue y la ciudad quedó ciega. Entonces, ¿por qué? Porque él es Yahvé Sabaoth. Tú que eres nuestro Yahvé Sabaoth. Voy a ir a hablar con el presidente de la República de Colombia. Que tengo miedo, imagínense los ejércitos y qué tal que no me dejen entrar. Todo ese ejército allí. Voy a hablar con el presidente de los Estados Unidos. Yo, sobre todo. ¿Cuál es el problema si nosotros somos mayor que un presidente en el sentido del llamado? Nosotros podemos hablar con cualquier persona y estamos capacitados porque estamos respaldados por el general de los ejércitos del universo. Nada más ni menos. ¿Cuántos batallones necesita, pastor? Hermana, ¿cuántos necesita un batallón? Una legión de ángeles divinos. Ahí están, ¿no? Que no lo vemos, pero ahí están con nosotros. Porque el Señor quiere que nos vean como un canal. Porque si nosotros fuéramos allá con un ejército y el Señor hiciera visible en la vista del presidente y vamos con un ejército de 1000 ángeles y los ven todos armados, yo creo que hasta el presidente sale corriendo. O de pronto dice, ¿esto qué es? Porque el Señor quiere que seamos varones de fe, mujeres de fe, que vamos con el poder de quién? De Yahvé Sabaoth. Y así nos podemos quedar. Son 72 títulos fundamentales, pero hay más. Yahshua Mashiach, hay un libro que se llama Los nombres de Jesús en la historia. Y ya están llegando a 324 títulos, refiriéndose a Yahshua Mashiach nada más. 324 títulos. Pero en hebreo se han establecido los estudiosos del hebreo los 72 títulos fundamentales por el cual se manifestó en la creación. Pero hay más. Bueno, hay mucho que hablar sobre esto, sobre el Creador, sobre a quién debemos adorar y cómo debemos orar dependiendo de nuestras necesidades y dependiendo del propósito. Porque cuando usted tiene una solicitud para trabajar, no siempre van a hablar lo mismo. ¿Ya? Bueno, ¿qué le decimos? Cuando vamos a visitar a un enfermo, no le vamos a decir siempre lo mismo. Eso depende. La necesidad, así viene la expresión. Que el Señor nos bendiga, nos ayude cada día a entender estos misterios tan grandes que el Señor quiere revelarnos para que su gloria sea grande. Como dice, para que el temor se engrandezca de los seres humanos hacia Yahvé, hacia nuestro Elohim, porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que creó los cielos, que hizo los cielos y la tierra.
¿eh? Habrá de aquel, al grande, al todopoderoso. Que el Señor los bendiga en este día y en nuestro deseo y esperanza. En Yahshua Mashiach. Amén y amén.